doctor Jorge Marini Chun. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Es presidente del Instituto Peruano Tributario. ¿Nos va a significar esto, o les va a significar esto a un sector importante de la gente? Estos recortes, que va a tener más platita en el bolsillo. Obviamente. ¿Será verdad tanta belleza? Por primera vez que yo recuerde, tampoco que tenga 100 años, el Estado peruano se amputa un brazo y deja de cobrar para devolvérselo a la gente. Creo que sí, en los últimos 40 años podemos decir, no ha habido una rebaja de impuestos. Ha habido siempre un incremento de impuestos y, como bien mencionaban ustedes, incluso los impuestos temporales se convirtieron en permanentes, ¿no? Y por las necesidades fiscales. Y siempre se decía que para después dejamos otras medidas porque hoy día necesitamos recursos. Sin embargo, hoy día el Estado, digamos, que tiene caja, que tiene ahorros, perdón, ha dicho, señores, voy a recortar los impuestos para, utilizando el instrumento tributario, reactivar, digamos, un poco la economía. Pero no es un tema solamente económico, es un tema, en mi opinión, desde el punto de vista de equidad, porque el impuesto a la renta, la planilla, o sea, los trabajadores dependientes, era, en mi opinión, muy injusta. Era muy alta, o es muy alta todavía. Todavía es alta, ¿no? Claro, acuérdense que, desde el punto de vista del impuesto a la renta, para efecto del impuesto a la renta, el segundo gran contribuyente del impuesto a la renta no son las megas empresas, son los trabajadores dependientes. El primer gran contribuyente es un universo de unas 15.000 principales contribuyentes. Y después vienen los trabajadores denominados de quinta categoría o dependientes. Entonces, la carga tributaria del impuesto a la renta, gran parte la soporta el del trabajador dependiente. Entonces, hoy día, a la hora de hacerle la rebaja, yo creo que es una medida equitativa también para el trabajador dependiente. Ahora, me hace llegar, Marisa Glave, una observación que me parece interesante discutirla. Efectivamente, no hay solo una reducción de impuestos al trabajador, hay también una reducción de impuestos a las empresas. Correcto. En el rubro hidrocarburos, pues, según cálculos de Marisa Glave, la reducción sería cercana a 180 millones de soles anuales, pero eso implica que va a haber 90 millones de soles menos para el canon. ¿Qué tipo de problema en regiones puede generar una reducción de esta naturaleza? Recordemos que al mover unos cuantos soles a la derecha o a la izquierda en el canon siempre generan protesta social, digamos, ¿no? Claro, ahí, bueno, veamos ahora entonces el sector empresarial, donde va a haber supuestamente una rebaja, pero no es una rebaja en realidad, sino que va a haber, digamos, la posibilidad de que la empresa reinvierta. Claro, la plata no se la da al Estado, sino se la cae a la empresa, pero para incrementar ganancias, sino para reinvertir. ¿No para reinvertir, porque si reparte utilidades, que ahí es donde tenemos que tocar el tema, entonces la tasa le va a subir. Ahí sí sube la tasa. Claro. La tasa se está alentando la reinversión, el fortalecimiento, digamos, y el crecimiento. Y cuando hablamos de no repartir utilidades, ¿implica tampoco repartírselas al trabajador? No, porque las utilidades, digamos, van a seguir siendo la base para la participación de las utilidades del trabajador. En principio está por lo que determina el balance. Entonces, por lo menos está la norma. En blanco-negro, ¿el trabajador sigue recibiendo sus utilidades? Claro, sí, sin duda. Okay. Solo para que no se le paren los pelos de punta a todos los que nos están escuchando. Ahora, esta reducción del impuesto a la renta, se nos ha dicho en palabras sencillas, va a beneficiar a quienes están en planilla dependientes, ganen entre 2.000 y 4.000 soles, los principales beneficios. Pero todavía ese descuento es para el próximo ejercicio, el próximo año. Claro, y ese descuento menor se va a aplicar en diciembre del próximo año o en enero del 2016. No, a partir del 1 de enero. Se empieza a computar. Claro, porque acuérdense que... ¿Pero cuándo se hace el descuento? No, los descuentos se hacen a partir del 1 de enero. O sea, acuérdense que, si bien es cierto, el impuesto a la renta de periodicidad anual, o sea, se venga año a año, hay lo que se denominan pagos a cuenta. Muy bien. Entonces el empleador calcula todo el año cuánto hace su ingreso y le comienza a retener. Entonces, con esta nueva tasa va a comenzarle a calcular de la retención de enero. De enero. Así si se aprueba ahora. Una, si se aprueba, claro. Una llamada del público, sí. vamos a escucharla, probablemente con alguna consulta. Aló, buenos días. Buenos días, Chema, buenos días, señores. De RPP. Muy buenos días. Me llamo Carlos Sánchez y quiero hacer una consulta con respecto a las medidas que se está dictando el gobierno. Mire, yo como todos somos profesionales y dependientes. El caso es el siguiente, hay una nueva modalidad
de contratación que se está dando en el Perú, que es que los trabajadores negociemos sueldos netos con el empleador. Por ejemplo, en mi caso, yo he negociado un sueldo neto de 3.000 soles con mi empleador. Sucede, ¿qué pasa? Yo gano 3.000 soles, pero mi empleador asume todos los impuestos que a mí me corresponden pagar. Ahora, con esta medida, al bajar la carga impositiva, el que siente la menor presión tributaria, en este caso va a ser mi empleador, porque me va a seguir pagando los 3.000 soles, mientras que él va a pagar menos impuesto a la renta que él cubría por mí. Entiendo, ¿eso se aplica? Sí. ¿Qué te parece? Ese es un caso de excepción realmente, ¿no? Porque el empleador, cuando declara, en su caso, va a declarar un ingreso bruto, los 3.000 más el impuesto. Lo que pasa es que el acuerdo al que usted ha llegado ha permitido un recálculo, pero frente al fisco, el empleador declara el ingreso bruto, no los 3.000, sino el ingreso bruto. De ahí le retiene, él asume el costo y le da a usted los 3.000 netos. O sea, y si mañana va a baja la tasa, obviamente va a tener una menor carga tributaria. Y a usted le va a llegar siempre los 3.000, pero acuérdese que ese sistema es una excepción, no funciona en la generalidad de los casos. Aló, buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días. Diga usted. Buenos días, Cedo. Sí, señor. Era de Río, don Ricardo. Los saludos del señor Ramón. Bienvenido. Señores, quería hacer una consulta. El señor ha dicho de que nunca se ha dado un descuento de impuestos. Yo sí recuerdo, más bien en la época, en el primer gobierno del doctor Alan García, que sí se dieron descuentos, hubo rebaja en el impuesto al selectivo al consumo, hubo rebaja al IGB que inclusive llegó al 8%, y hubo una serie de incentivos para las empresas. En aquella época, claro, se manejaba la economía de otra manera, por lo tanto los empresarios sacaban el dinero del país, lo que ganaban sacaban del... ¿Qué puede garantizar que en estos momentos no se vaya a repetir lo mismo? Gracias. Bueno, Jorge. Bueno, hoy día el sistema de control es diferente. En el caso de la planilla, digamos, ninguna empresa podría sacar el dinero y llevárselo afuera porque, digamos, es de dinero del trabajador, va al fisco y hay delito por retener y quedarse con el dinero o llevárselo. Porque, con respecto a lo que es la reinversión, en el caso de empresas, hoy día, digamos, la forma de control es más exigente porque la contabilidad va a notar o va a permitir demostrar si es que se ha hecho ese reparto de utilidades o no se ha hecho el reparto de utilidades. Y hoy día tenemos un control cruzado mucho más estricto que hace 40 o 45 años, ¿no? También el tema de los bonos y las canastas navideñas se va a computar para este efecto del descuento o el cálculo para la reducción de ese impuesto como parte de la remuneración. ¿A quién beneficia eso? Bueno, en principio el bono, acuérdense que la gratificación es parte de la base imponible para renta, ¿no? Entonces, y un bono, digamos, dado en principio también por Navidad, en principio afecta el impuesto a la renta. Las canastas navideñas. Las canastas navideñas, digamos, las afectan a las empresas, pero no al trabajador. No, pero por eso, va a ser calculado como ingreso. Como un costo. Sí, se va a monetizar. Claro, se va a monetizar y en algunos casos la Administración Tributaria ha considerado de que es, digamos, parte del sueldo también. Entonces puede venir una canasta más bonita el próximo año porque ojalá, va a ser considerado. Bueno, ojalá. Creo que hay una llamada en espera ahí. Aló, buenos días. Muy buenos días, señor. Sí, miren, yo tengo una empresa mediana y la verdad las cosas que tener como socio principal Estado que se lleva 30% de impuesto a la renta, 18% de IGB, que cobre inclusive por adelantado, es un abuso. Yo particularmente, un 2% que me baje no significa absolutamente nada. Si a mí realmente me bajarían por decir un 5% de impuesto a la renta y yo ese 5% de impuesto de renta le podría dar a mis trabajadores que tienen sueldo mínimo. Es más, cuando estos trabajadores que tienen sueldo mínimo van a hacerse atender al seguro social y todo eso, ni los atienden. Y muchas veces la empresa tiene que estar pagando hasta médicos privados. Es igual en el caso de ahora de los exámenes médicos que hay que hacerles a los trabajadores. La empresa privada tiene que asumir los exámenes de los trabajadores cuando si yo lo tengo pagando su seguro social, el seguro social debería tener los exámenes de cada uno de los trabajadores. Sin embargo, nos siguen cargando más y más y más. Nos ahogan sinceramente a las empresas. La verdad que para mí esto es un engaño. Ajá. Nada más, gracias. Ajá.
un escéptico. Sí, claro, es interesante la Un posición. escéptico, Y depende, Jorge. depende del monto. Es verdad, para algunos 2 puntos puede ser poco. Quizás lo teórico es que hubiera sido el ideal bajarlo al 22%, 20%, pero esos ya son esquemas, digamos, que depende del legislador. Claro, ¿por qué? Porque si hubiera estado al 22%, por ejemplo, y los dividendos, y si se reparte dividendos subir un poco más, Chile hubiera sentido mejor la empresa, digamos, hubiera tenido más capacidad. Pero recuerde que es 2% el primer año y luego va el próximo año otro 2%, ¿no? Entonces, claro, la tasa a 26% al final de, digamos, la rebaja podría ser poco para algunas empresas, para otras puede ser importante, ¿no? Me acaban por el interno me consultan lo siguiente: gano 3.000, ¿qué hago, doctor? ¿Sonrío, río o hago una mueca de disgusto con esas bolitas amarillas que hay? ¿Qué emoticón le pongo eso? ¿Cómo se llama eso? Emoticón. Emoticón, Dios. Si hoy día gana 3.000, digamos, obviamente, bueno, son 3.000 por 15, más o menos es como 40.000 ingresos brutos, hasta 26.000 estaría exonerado. Él viene pagando impuestos a la renta aproximadamente sobre 14.000, números aproximados, ¿no? Sí, claro. Esos 14.000 están grabados con 15% ahorita, en este momento. A partir del próximo año, dependiendo de la escala, le va a bajar a 8%. O sea, sí es interesante. Claro. Para una persona que gana por ese tramo del salario, eso es contar la mitad de lo que ese es el efecto, claro. Vamos a hablar después un poquito sobre los tramos, si te parece. Porque Aló, buenos días. Aló, buenos días. Saluda Aldo Carlos Mariño de la provincia de Patás. Quiero dar una consulta con respecto a si gana 3.000 soles mensuales. Sí. Y mayormente yo me he acostumbrado a emitir recibo por honorarios y también presentar la suspensión de cuarta categoría. En este caso, ¿se va a seguir presentando suspensión de cuarta categoría o ya no, nos van a descontar? Bueno. Sí, yo creo que el sistema va a ser igual. Quizás más bien podría la suspensión, digamos, beneficiarlo más porque el monto podría ser mayor, el que requiere la SUNAT para poderlo liberar de las retenciones, pero de hecho todo el otro sistema de retenciones continúa igual. Vamos a ir a la pausa con tu venia, Jorge. Regresamos con el doctor Jorge Manini Chum. Volvemos de inmediato.